Bueno, continuando con nuestro tema que vamos a hacer. Trazamos una línea vertical y sobre esa vertical trazamos una horizontal donde vamos a cuadrar nuestro molde posterior. La horizontal va a quedar la línea de profundidad de sisa de esta forma. Vamos a calcar escote, hombro, sisa, costado y cintura lo marqué punteado porque a ese hay que hacerle una modificación. El SENA nos dice que nosotros la mejor forma de trabajar es hacer plano unido porque guardamos continuidad en las líneas. Pero ¿qué pasa? Si el vestido va con amplitudes, a veces se encuentran, entonces las alumnas tienden como a confundirse a veces un poquitico. Entonces, para no confundirlas, y más que no solo son compañeras mías del técnico de patronaje que estoy haciendo, sino que es para otras personas que les estoy indicando cómo funciona, de pronto se van a enredar un poco. Entonces, para eso los hice separados, o sea, lo voy a hacer separado, pero los conecté por medio de la línea de profundidad de sisa. Desde la línea de profundidad de sisa cuadramos la parte que es la línea de profundidad de sisa, la voy a cuadrar justo en la línea horizontal que yo llevé, y también hice la respectiva vertical que corresponde al centro frente. Listo. Entonces ahora, ¿qué continúa? Resulta que los moldes deben tener una holgura o un desahogo, que se llama. Puede ser a unas personas le dicen flojo, otros le dicen desahogo, otros le dicen holgura. En el SENA lo llamamos desahogo. Ese desahogo depende del tipo de prenda que vamos a realizar. Como este es un vestido talego, el desahogo no es muy grande porque es un vestido que va al cuerpo, o sea, él no va tan suelto. Pero en el caso de que yo tuviera este vestido y yo le voy a hacer un desahogo de 1 centímetro, o sea, voy a ampliar 1 centímetro al costado en la parte del busto, y ese centímetro lo voy a trazar una línea, a escuadrarla hasta abajo, hasta donde me da el largo del vestido. Como todavía no hemos definido el largo del vestido, la hice simplemente larga. Lo mismo que hacemos al posterior, hacemos al delantero. Le di 1 centímetro de desahogo, y ese de centímetro de desahogo lo voy a escuadrar con la línea de profundidad de sisa hasta el largo de la falda, porque todavía no hemos definido el largo. Listo. ¿Qué pasa si yo este vestido yo lo voy a usar encima de una chaqueta? Entonces, si voy a usar una chaqueta, me lo voy a colocar encima de este vestido. Entonces el vestido lleva un desahogo, la chaqueta debe llevar un desahogo adicional, o sea, va a llevar el desahogo del vestido y el desahogo de la chaqueta. Si encima de la chaqueta yo me voy a colocar un abrigo, entonces sería el desahogo del vestido, el desahogo de la chaqueta y el desahogo del abrigo, tanto en la forma horizontal como en forma vertical. Aquí, por ejemplo, yo di un desahogo de 1 centímetro en la parte horizontal y 1 centímetro para ampliar la sisa. O sea, también es un desahogo, y ahora ampliamos la sisa. Por lo que lleva manga. Si no llevara manga, yo podría dejarlo simplemente el desahogo aquí y no bajarle. Pero si quiero bajarle, también le puedo bajar. No quiere decir que si yo le bajo 1 tenga que sacarle 1, no, puedo bajarle 1 y sacar 1.5. Eso no es regla pues general, eso depende del desarrollo según el modelo. Listo. ¿Qué otra cosa adicional voy a hacer? Voy a definir cada uno de los ejes. ¿Se acuerdan que en la cintura nosotros tenemos diferentes desniveles? En el centro tenemos una altura, en el costado tenemos otra altura y en el centro frente tenemos otra altura. Son 3 alturas diferentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Con ejes horizontales que voy a escuadrar con la línea centro. Aquí escuadraría con la línea de centro el eje horizontal que sale del centro frente, el eje horizontal que sale del costado. Lo mismo hacemos en el delantero, el eje horizontal escuadrando con la línea de centro delantero que sale
desde el costado y el eje horizontal que sale desde la cintura, para poder definir cómo vamos a trabajar. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Nosotros vemos que estos básicos no tienen pinza por ningún lado. Este es antes más amplio que este, porque nosotros hacemos una cosa que se llama, o sea, vamos a hacer como las pinzas de ajuste. Entonces, eso se hace ya cuando vamos a hacer la transformación. Si vamos a hacer un traslado de pinza, entonces allí eliminaríamos una pinza que se llama la pinza invisible. Pero como yo no hice ningún traslado, simplemente estoy trabajando con el molde tal cual, entonces no hice el traslado de pinza. ¿Qué lleva el vestido? El vestido nosotros vimos que atrás va a llevar pinzas y va a llevar un corte en el centro, va a llevar una abertura y que va a llevar un ajuste en la parte del cierre, en la parte central. En el delantero simplemente va a llevar corte, dentro del corte va a ir el bolsillo, y en la parte de abajo, donde está la línea de ruedo, vamos a entubarlo, o sea, porque vamos a hacer una falda lápiz. La falda lápiz es la cadera en la medida que necesitamos, y en la parte inferior vamos a entrar para ajustar más. Y al ajustar necesitamos de todas formas una abertura por cualquier lado, sea a un lado o sea en la parte posterior. Puede ser una abertura montada o una abertura abierta. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué analizamos ahora? Que esta niña tiene de busto 90 y la cintura es 76. Entonces hacemos una resta para saber qué profundidad de pinzas o cómo voy a distribuir esa diferencia. Tiene una 90 menos 76 da una diferencia de 14 centímetros. Como estamos trabajando la mitad del molde, porque es una cuarta la mitad del delantero, del posterior y la mitad del delantero, sería medio vestido, o sea, media medida de cadera, media medida de busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa diferencia que me dio de 14 centímetros la vamos a dividir por 2 para saber cómo vamos a distribuir las pinzas, o sea, qué profundidades debe tener las pinzas. Y me da que tengo que darle una distribución de 7 centímetros en diferencia o sea, lo que me hace falta para ajustar el vestido. O sea, 7 centímetros, que es la diferencia entre busto y cintura, y esa diferencia la divido por 2. Entonces yo sé que tengo que tener 7 centímetros para hacer todas las pinzas, tanto el delantero como el posterior. Yo puedo decir, no, yo lo voy a aplicar en formas iguales, 3.5 para el delantero, 3.5 para el posterior. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a definir. Como yo quiero que el vestido me quede ajustado en la parte del centro para que orme más bonito, entonces en el centro voy a entrar 1 centímetro y lo vamos a marcar. Marco el centímetro. En la pinza voy a distribuir 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro. Entonces lo marcamos, 1 y 1. En el costado, ¿cuánto hay aquí? 1 más 2, 3. En el costado entraríamos 0.5. Ahí están los 3.5 que tiene esta clienta para el ajuste. Ella solamente tiene 7 centímetros para distribuirlos en los dos moldes, en el delantero y el posterior. Bueno, entonces ahora vamos a distribuir la parte del delantero. ¿Cómo la vamos a distribuir? Yo le voy a marcar la pinza del delantero. Yo la voy a hacer más profunda porque yo quiero que me orme bien el corte y porque quiero que me aumente el volumen en la parte del busto. Entonces repartiría 1.5 para un lado y 1.5 para el otro. Que siempre tiene que ser así. Yo le voy a dar 3 para la pinza. No necesariamente yo tengo que distribuir los 1.5 y 1.5. Puedo distribuir 1 para el centro y 2 para el costado. Pero yo lo quiero distribuir en partes iguales, 1.5 y 1.5. Y lo vamos a marcar. Es 1.5 y 1.5. Aquí hay 3.
¿Y cuánto me dicen que tengo que ajustar en el delantero? 3.5. Entonces, ¿cuánto ajustaríamos en el costado? 0.5. Entonces voy a marcar 0.5 en el costado en esta forma. Lo voy a marcar así largo porque todavía no hemos definido la pinza de costado. Bueno, entonces ahora que veamos, primero hacemos el posterior, ahora seguimos con el delantero para que no se me vayan a enredar. Listo, entonces yo ya tengo los ajustes, yo ya sé que 1 más 2, 3, más 0,5, 3.5, más 0,5 de aquí, 4, más 3 de aquí, 7. Ahí están los 7 que me dio de diferencia entre busto y cintura. O sea, esos son los ajustes que le voy a dar a la prenda, y fuera de eso él va a tener una holgura de 1 centímetro que viene desde arriba. O sea, él no me va a quedar súper pegado al cuerpo, ¿no? Para que no se me van a asustar. Bueno, entonces ahora después de que hacemos esto, entonces vamos a definir cómo voy a empezar primero con el posterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir cada una, vamos a hacer la distribución de esas pinzas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En la parte posterior nosotros no somos completamente rectos, hay una curva. Entonces vamos a unir con una semicurva ese centímetro de ajuste, lo voy a unir hasta la línea de profundidad de sisa, en esta forma, o hasta mitad puedo llevarlo hasta mitad de espalda. Voy a llevarlo hasta mitad de espalda como para que se vea un poquito más. Listo. Lo llevo en esta forma. Listo. En la pinza le dimos dos, uno para un lado y uno para el otro. Vamos a formar la pinza. Como la pinza no tiene mucha profundidad, no necesita hacer esa pinza tan larga. De lo máximo que debe llevar la pinza serían 2 centímetros por debajo de la línea de profundidad de sisa. Pero si yo quiero decir, no, yo quiero esa pinza que me quede de 15 centímetros o de 16 centímetros. Yo la quiero de 15. Les voy a marcar los 15 centímetros y en esta parte, esta pinza debe tener el mismo nivel del centro. Les voy a marcar la pinza en la parte de la blusa. En el costado me dijeron que solamente va a entrar 0,5, entonces esos 0,5 lo voy a unir con línea recta hasta el busto. ¿Qué nos falta? Le dimos una ampliación en la sisa, bajamos uno y sacamos uno, entonces vamos a tomar nuestra regla o nuestro sisómetro y vamos a ampliar esa sisa de esta forma, o sea, es simplemente rediseñar. Listo. Vamos a comenzar a trabajar la parte inferior, o sea, la parte de la falda. Yo podría decir, yo tengo mi molde posterior y yo puedo colocarlo en el centro. Acuérdense que esta falda yo la hice con un ajuste en la parte del centro, el básico, pero podría haberlo hecho totalmente recto como el delantero. Entonces yo tendría que ajustarlo de acuerdo a lo que necesito. Yo lo voy a hacer con el mismo posterior. Entonces, ¿desde dónde yo lo voy a ajustar? En la falda él lleva una caída para que orme mejor cuando es falda sola. Pero como este es un vestido, entonces lo voy a sentar sobre la línea centro y aquí esta punta debe quedarme sobre el eje de cintura que yo marqué de costado. Entonces calcaríamos la parte de la falda. Pero como yo este es de una molde que hice por talla, entonces no voy a utilizar eso, sino que voy a utilizar directamente las medidas. Entonces yo sé que esta niña tiene de altura de cadera, tiene 20 centímetros. Esos 20 centímetros, ¿dónde los voy a marcar? No del centro hacia acá, sino del costado, porque acuérdense que la medida de altura de cadera la tomamos por el costado. Entonces yo voy a definir los 20 en esta parte. Entonces voy a marcar 20 centímetros y de una vez marcamos el largo de la falda,
que nosotros dijimos que el largo de la falda, que ella quiere su falda de 55 centímetros, porque este es para una clienta, o sea, es para sobre medidas. Esto me lo mandó una amiga que me pidió el favor de que le explicara cómo se hacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la línea centro vamos a escuadrar una línea que me pase por la altura de cadera, pero la vamos a prolongar un poco hacia afuera. Ahora van a saber por qué. Y con la línea centro vamos a escuadrar una línea que me pase por el largo de la falda y la escuadramos hacia afuera. Listo. Entonces ya tengo. Ahora vamos a definir qué diferencia hay entre la cadera y el busto. Ya lo sabemos, ¿no? Entre cadera y busto hay una diferencia. Ella tiene de cadera 100 y de busto tiene 90. Nosotros la holgura o el desahogo lo dimos desde el busto. O sea, esos 10 centímetros de diferencia tengo en cuenta que es el total de todo el contorno. Pero como yo estoy trabajando la mitad de mi molde, o sea, una mitad del delantero y una mitad me forman la mitad del molde, tengo que distribuir 5 centímetros, o sea, por eso lo tengo que dividir por 2. Lo que quiere decir que adicional a esta medida, o sea, yo escuadré la línea, adicional yo tengo que darle 2,5 centímetros que me hacen falta para la cadera, porque ella tiene cadera grande comparado con la medida que ella tiene de busto y de cintura. Entonces me toca aumentar 2,5. Entonces 2,5 sobre la línea de cadera y 2,5 sobre la línea de costado, para formar el costado. Ahora vamos a formar la curva de cadera y la vamos a formar uniendo la cintura con la cadera, que ya me quedó el molde. O sea, de esta forma. O sea, que ella me está dando esta forma porque ella tiene cadera grande comparado con la parte superior. Listo. Como la falda me dijeron que era entubada, entonces yo ya tengo mi básico, aquí está recta. Entonces ahora, ¿cuánto vamos a entubar? Podemos entubar 2, 2,5, lo que usted quiera. O sea, recuerde que entre más corta sea la falda, menos puedo entubar, porque si no me va a quedar una punta en la parte del costado. Si la falda es larga, debajo de la rodilla, puedo entubar 3 centímetros y no hay problema. Si la falda es al tobillo, puedo entubar 5 centímetros y no hay problema, porque la falda es súper larga. Pero como esta falda va por encima de la rodilla, entonces solamente vamos a entubar 2 centímetros para hacer la falda lápiz. O sea, aquí. ¿Hasta dónde lo voy a entubar? Hasta la altura de cadera, con línea recta, si ella no tiene conejitos o lo que le llaman en México chaparreras. Pero si ella tiene los muslos muy gruesos o tiene estas volumen aquí en la parte de los muslos, de los costados de los conejitos, los llamados conejitos, lo uniría con una semicurva para darle la ampliación a esa parte, que de pronto no le va a quedar tan ajustado que se le comienza a subir el vestido. Yo voy a hacer de cuenta que esta niña no tiene unos muslos muy gruesos y lo voy a unir con línea recta. Entonces aquí ya me quedó ajustado hasta allá, hasta la altura de cadera. ¿Qué me falta? La abertura. Entonces voy a colocar aquí que le entubé 2 centímetros. Primero había sacado 2,5, que era lo que me hacía falta de cadera, ¿se acuerdan? Pero ahora entro 2 centímetros, que es lo que ella quiere ajustado. En la línea del centro, en la línea del dobladillo, voy a prolongar hacia afuera para darle la amplitud para la abertura. Le dejé muy poquito papel, entonces usted puede ampliar más o menos 5 o 6 centímetros.
Como yo le dejé poquito, y mediano los 6, pongámosle los 5 porque le dejé muy poquito papel. Y 5 un poco más arriba. Listo. Me falta la pinza aquí. Me falta, acá le entré uno, pero me falta unirlo hasta donde. Y marcarle el piquete hasta donde va el cierre. El cierre o la cremallera siempre va 2 centímetros por encima de la altura de cadera. Entonces voy a marcar los 2 centímetros. Listo. O sea que esta parte me va a quedar derecha y acá voy a unirlo. Si yo quiero que me duerme bien la cola, lo uniría con una semicurva. Pero si yo no quiero que no me voy a complicar con eso, lo puedo unir con una línea recta en esta forma. Yo lo puedo unir con una línea recta más o menos 12 centímetros, lo que sería un largo de pinza normal, unos 12 centímetros, lo podría unir así. Y esta parte recta desde ahí, y aquí marcaría el piquete para la cremallera. Listo. Me falta completar el largo de la pinza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar el eje de la pinza o la vértice de pinza, lo voy a llevar hacia abajo para dar el largo. ¿Qué largo necesito darle a la pinza? Por lo general no le da 12 centímetros. Que yo quiero de pronto la pinza más corta o la quiero más larga o de pronto yo no sé qué medida tengo que darle. Hay una fórmula fácil que es para saber el largo de la pinza, es tomar la altura de cadera, dividirlo por 3 y tomo 2/3 partes de esa medida. Por ejemplo, si su altura de cadera es de 21, dividido 3 le daría 7, el largo de la pinza le quedaría de 14, pero para mí 14 es súper largo porque le estamos dando una profundidad apenas de 2, entonces no necesitamos dar esas pinzas tan largas. Entonces yo acá, por ejemplo, yo la voy a dar de 12, pero yo podría darla de 10 y no hay problema. Yo la estoy dando de 12. Y formamos la pinza. Y aquí ya nos quedó listo nuestro molde posterior. Me falta la parte de arriba del escote. En el escote nosotros vimos que es un escote redondeado, pero ese escote no va pegadito a la parte del cuello. Él va un poquito más amplio. Entonces yo puedo bajar en el hombro, puedo bajar unos 2 centímetros para darle una ampliación. En el centro, si quiero puedo bajar o si no, lo dejo así. Pero yo en el centro también le voy a bajar, pero le voy a bajar también los mismos 2 centímetros. Para ampliar, escuadre una linecita donde le amplió en el largo. Y a mí me gusta girarlo para poder marcar el escote. Y lo vamos a hacer en esta forma. Listo. Que yo quiero darle un desahogo porque lleva una hombrera. Entonces, hacia arriba yo daría un desahogo de acuerdo al alto de la hombrera que le voy a colocar. No lleva hombrera, pero yo no quiero ese hombre tan pegado, yo quiero darle un desahogo hacia afuera. Entonces, lo podemos hacer. Si usted lo quiere dejar así, lo puede dejar así porque está hecho hasta el hombro, hasta la medida que ella quiere. Pero si usted le quiere ampliar, igual lo puede ampliar. Puede ampliarlo medio centímetro, 1 centímetro, pero no le veo razón porque el vestido va justo. Pero llegaba el caso de que la cliente lo quisiera con el hombro más amplio, lo podría hacer. Yo lo voy a dejar así. Listo, ya tengo la parte posterior. Ahora vamos a trabajar la parte delantera. Más adelante lo reteñimos para poder que se vea más claro. Bueno, ya tenemos dados los ajustes de pinza que yo le voy a dar. Entonces, como dijimos, 1.5 para un lado, 1.5 para el otro, que yo le voy a dar aquí medio, y entonces ahí están los 3.5 que necesito del delantero y 3.5 del posterior. Ahí estaban los 7, que es la diferencia entre busto y cintura. O sea, esa diferencia es la profundidad que yo necesito darle a todas las pinzas que va a llevar mi molde, repartido en la forma como yo quiero repartirlo. Yo puedo decir, no, simplemente todos esos 3.5
metámoslo todo en la pinza y acá lo dejamos recto. O metemos 1 y 1, entonces serían 2, me hace falta 1 y medio, podría entrar 1 y medio en el costado y está bien porque estoy repartiendo lo que necesito. Bueno, como ya amplié la sisa, entonces hagamos de una vez la ampliación de esa sisa. Entonces ya lo voy a rediseñar hasta mi nueva sisa, o sea, hasta la amplitud, hasta el desahogo. En el escote posterior, yo dije que yo entre 2 centímetros. Vamos a hacer lo mismo para el delantero. Vamos a bajar 2 centímetros por el hombro para ampliar el escote en la parte horizontal. En la parte vertical ella lleva una lágrima y él no va tan, o sea, no va tan abajo, va más arriba. Yo también le voy a bajar unos 2 o 3 centímetros por el centro. Voy a bajarle unos 3 centímetros, como para que no le quede tan subido. Escuadro una lineecita y sobre esa voy a rediseñar mi nuevo escote. Listo, ya me quedó ampliado tanto horizontal como vertical. Pero fuera de eso ella lleva una lágrima, o sea, un escote en forma de lágrima. ¿Qué tanto puedo darle yo de largo para hacer la lágrima? Lo máximo, o sea, yo de pronto, la amiga mía no me mandó el largo de que la persona usa sus escotes. No sé si ya le gusta mostrar mucho o le gusta mostrar poco. Entonces yo digo, no, yo lo máximo que puedo darle es hasta donde está la línea de altura de busto y separación de busto. O sea, donde está esta línea, ese sería lo máximo que yo podría darle. Pero la persona usa un escote súper bajo, o sea, le gusta mostrar mucho, lo puedo bajar. Pero como ella no me dijo, entonces yo lo voy a dar por encima de la línea de profundidad de sisa. Entonces yo le voy a dar una lágrima que tenga más o menos unos 6 o 7 centímetros de largo a partir de los 3 que le amplié el escote. Entonces yo le voy a dar 8 centímetros. Y ahí donde le di los 8, allí mismo voy a buscar la mitad de esos 8, o sea, unos 4, para hacer la barriguita que va a formar la lágrima. Y esa lágrima, aquí donde le di la mitad, voy a entrar 2 centímetros. O sea que en total puede ser 1.5 o 2 centímetros. O sea que en total le voy a dar 1.5. En total esa barriguita o esa amplitud de la lágrima va a tener 3 centímetros. Sería 1.5 de este lado y al duplicarlo serían nosotros 1.5. En total tendría 3 centímetros. Que yo lo quiero más abierto. Entonces le doy los 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro, entonces me quedaría una abertura de 4 centímetros para la lágrima. Ella no me explicó cómo le gusta a ella, entonces no lo voy a hacer tan grande. Entonces vamos a formar la lágrima. Esta la redondeamos y esta la llevamos al centro. Y ya me quedó la lágrima. Bueno, como ella lleva un corte que se llama corte francés, que va a salir desde mitad de sisa, yo puedo decir, yo lo quiero que me llegue hasta la mitad de sisa o 2 centímetros por debajo de la línea de sisa. Como yo lo quiero que me llegue hasta la mitad de sisa, entonces lo voy a unir ¿desde dónde? Desde la intersección entre separación de busto y vértice de pinza, y lo voy a llevar en esta forma. Yo tengo esta reglita que se llama corte francés, que es de otro método que yo trabajo, que se llama realidad virtual, pero ustedes lo pueden hacer con un curvígrafo. Se pueden valer incluso de este curvígrafo que es escolar. Listo.
como yo quiero que ese vestido me quede bien bonito, bien asentado, que le resalte el busto, entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una medida que se llama radio de copa o radio de busto, de que se toma desde la punta del pezón hasta debajo, donde está la base del brasier, donde está la base del busto, que es como lo que hace parte, como cuando nosotros hacemos brasier, utilizamos ella no me lo mandó. Vamos a hacerlo como tentativo, más o menos, según el busto de ella, debe ser más o menos unos 7 u 8 centímetros. Voy a bajarle a los 8. Entonces voy a bajar, o lo que le llamaríamos en el patronaje tradicional, la línea de imperio, o el bajo busto. Entonces voy a marcar 8 centímetros y voy a trazar una perpendicular allí donde está el vértice de pinza. ¿Qué vamos a hacer? En la cintura le dimos 1,5 para un lado y 1,5 para el otro. En esta que acabamos de trazar también vamos a repartir 1,5 para un lado y 1,5 para el otro. Entonces yo voy a marcar 1.5 y 1.5, ahí están los tres. Ahora vamos a unir el primer lado, el segundo lado. Este me llevaría hasta aquí. Listo. Y ya lo tengo. Ahora vamos a cerrarlo. ¿De qué forma? El busto de una mujer no es en forma de cono. El busto de una mujer va recto en la parte de encima y en esta parte va curvo. Esta es la parte del pezón. Entonces esto tenemos que aplicarlo en la pinza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una regla curva vamos a unir en esta forma. Vamos a cerrar la pinza en esta forma para que me dé una forma bonita. ¿Sí ven? Cómo me va dando la forma. Y hacia abajo vamos a darle el largo de la pinza. ¡Ay, qué largo de pinza le voy a dar! Yo le puedo dar el mismo largo. O sea, yo le voy a dar 12 centímetros. En el método de Sena creo que lo trabajan es con 9 centímetros, pero me parece muy cortico. Yo lo voy a dar de 12 centímetros. Y vamos a formar la pinza en la parte de la falda. ¿Qué me falta de aquí hacia abajo? Ay, me falta aquí este costado. Si yo solamente voy a trabajar esta pinza, no me estaría dando la profundidad que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una pinza de costado con la diferencia de la caída, o sea, el costado y de los dos niveles. Entonces voy a tomar esta medida. ¿Cuánto me está dando de diferencia? Me está dando una diferencia de 4.5, entonces voy a trazar una pinza que voy a dirigir hasta el punto donde está la intersección entre separación de busto y vértice de pinza. Puedo trabajar con la misma que viene allí y darle de diferencia, o sea, de profundidad de pinza, lo que me estaría dando aquí, que es 4.5. Puedo decir, le voy a dar 3 de pinza y el resto, ahora que la cerremos, le voy a dar 3 de pinza para que no le quede la pinza tan profunda y que no le forme tampoco mucha bolsa. Le di 3. Si me da 4.5, es 3 aquí en esta pinza y aquí le voy a dar 1.5 y me va a quedar con un desnivel de 1.5 y una pinza de 3. Recuerden que al cerrar la pinza ella se me va a deformar y entonces necesito después volver a rediseñar. Después de que calquemos hacemos eso.
Entonces ahora sí unimos costado. El costado ya me va a salir desde aquí, desde los 1.5. Ahora sí vamos a marcar la altura y el largo de la falda. Ya sabemos que altura de cadera es de 20 centímetros. Esa se marca por el costado y largo de falda es 55 centímetros. Escuadramos con la línea centro, una línea que me llegue hasta la altura de cadera. La prolongamos hacia el costado. Escuadramos también una línea horizontal que me salga desde el centro hasta el largo de la falda y lo prolongamos hacia el costado. En la cadera, acuérdense que la cadera de esta muchacha, de esta señora, es mucho más grande que el busto y mucho más grande que la cintura, o sea, porque ya tiene cadera grande. La diferencia de ella es grande entre busto y cadera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos la diferencia entre busto y cadera, dijimos que esta señora tenía una diferencia de 5 centímetros en la mitad, que dimos 2.5 aquí, y acá también vamos a dar los 2.5. 2.5. Con esto. 2.5 y 2.5. Listo. Ahora sí, vamos a formar la curva de cadera. ¿Desde dónde? Desde los 1.5. ¿Se acuerdan que esta diferencia de acá la dividimos en dos partes? Una, dejamos 3 para la pinza y 1.5 que subimos aquí. Entonces, mi cintura ahora va a salir desde aquí. Listo. Y ya tenemos el molde delantero y el molde posterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repintarlo para que sepan bien cómo va a salir. Va a salir centro delantero. Haríamos la señalización. Acuérdense que estas 3 bolitas significan centro doble. ¿Cuántas piezas me saldrían? Me saldrían centro delantero, costado delantero, posterior, las mangas, ya. Esas serían todas las piezas que... me falta el bolsillo, no le he hecho el bolsillo. El bolsillo va incrustado dentro del mismo corte y ella va en diagonal. Entonces yo puedo decir, voy a bajar por el costado desde mi cintura, o sea, la nueva cintura, y me quedo aquí. Voy a bajar por el costado unos 12 centímetros. Pero por el centro, donde va el corte, voy a bajar 6 centímetros. Voy a bajar la mitad para darle la inclinación. Y vamos a unirlo en diagonal. Y allí vamos a darle la piecita, que dijimos que la vamos a dejar de 2 centímetros o 2.5. Que sería esta. Vamos a darle hacia abajo el largo de la talega, el largo del fondo del bolsillo, va más o menos unos 2 centímetros por debajo de la altura de cadera. Que yo la quiero más larga, mi tía tenía una clienta que le gustaban bien largas, porque ese era el vestido que ya cuando yo iba al banco no le gustaba llevar bolso. Entonces ella decía, a mí me hace esa fondo de bolsillo bien largo para que no se me salga la plata. Entonces yo le voy a dar 3 centímetros por debajo de la altura de cadera. O sea, el fondo de bolsillo le va a llegar hasta aquí. ¿Listo? Entonces ya podemos calcar cada parte del vestido.
Sencillo. Ah, me faltó el ajuste en la parte delantera. Aquí entubamos 2 centímetros, en el posterior también entubamos 2 centímetros. ¿Hasta dónde lo llevamos? Hasta la altura de cadera. Listo. Eso es todo, niñas. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el recorrido de la sisa del delantero y dentro del molde vamos a escribir cuál es el recorrido. Tomamos el recorrido de la sisa del posterior, dentro del molde coloca el resultado que le haya dado para después hacer la manga. ¿Qué otra cosa? Para hacer los aumentos de costura, cuando es a nivel industrial, simplemente daríamos 0.5 en la parte del escote, y eso que se lleva el sesgo, como lleva un sesgo voladito, no necesitaría darle ni siquiera costura, porque el sesgo allí daría lo de la costura, no hay necesidad. En el hombro 1 centímetro, en la sisa 1 centímetro, en el costado 1 centímetro y de dobladillo de 3 a 4 centímetros, pero si yo lo hago a nivel ya de sobre medidas, por lo general la clienta quiere que le dé buenas costuras, entonces le voy a dar, en el escote no le voy a dar nada o simplemente le voy a dar 0.5. En el hombro le voy a dar 1, sisa 1, y en el costado le puedo dar de 2 a 2.5. De dobladillo le puedo dar de 3 hasta 5 centímetros. No le den más porque eso uno a estas alturas ya no crece más. Pero hay una cosa. Resulta que cuando yo doy el dobladillo, supongamos que yo le voy a dar 5 centímetros, como él está entubado, lo subo para que lo vean, yo le voy a marcar los 5, pero resulta que como él está entubado, al hacer ese dobladillo, yo tengo que hacer espejo, o sea que al doblar, el dobladillo no me va a quedar recogido. Entonces, ¿cómo hacemos espejo? Les voy a enseñar una forma así práctica y bien chévere, sin necesidad de ponerse a doblar papel, a recortar, sino que de una vez lo van a dar acá. Si yo le di 5 de dobladillo, de la línea de ruedo hacia arriba también subo 5 centímetros por el costado, que es donde está el entubado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una escuadra y vamos a tomar la base de la escuadra y la vamos a montar sobre el dobladillo que yo le voy a dar a mi vestido. Y voy corriendo hasta que se me encuentre con los 5 que yo marqué acá. Y vamos a hacer espejo, o sea, es trasladar este ancho, trasladarlo a la parte de abajo. Entonces hacemos una hazañita y ahora sí unimos y ya nos queda con la forma. Aquí porque el molde lo estoy haciendo en escala, entonces no se nota mucho. Si por ejemplo yo le hubiera dado 5, se notaría bastante. O si yo lo hago en medidas reales, se notaría bastante. Aquí no se nota mucho. Pues ahora vamos a reteñir, les muestro al final cómo queda.